Esto es un videotutorial acerca de una introducción a las consultas con nombre y a los cálculos con nombre. Bien, en ocasiones resulta que las fuentes de datos que utilizamos para nuestros cubos no tienen los datos tal y como los necesitamos. Entonces, bueno, pues hemos introducido el concepto de vista de origen de datos, mediante el cual indico qué tablas son las que me interesan de mi fuente de datos. Pero de esas tablas, pues puede ser que algunas columnas no me interesen, ¿no? O bien me interesen de forma me interese un cálculo a partir de ella, o bien que quiero obtener una transformación de ella. Entonces vamos a ver cómo podemos realizar esta tarea con Analysis Services. Entonces, en primer lugar, voy a abrir la vista de origen de datos en modo de diseño y vamos a trabajar con la tabla de dimensión de empleado. Entonces, cosas que podemos hacer. Bien, vamos a introducir primero lo que son las consultas con nombre. En una consulta con nombre, yo podría, en primer lugar, podría sustituir esta tabla de empleado por lo que se denomina una consulta con nombre. Bien, esa consulta con nombre, por ejemplo, podría ocultar ciertas columnas y, además de ocultar esas columnas, pues quizá me interese también mostrar no todos los empleados, sino tener aquellos empleados que estén casados. Entonces vamos a ver cómo podría hacer eso. Para ello, selecciono la tabla, pico con el botón derecho sobre la tabla y digo reemplazar tabla. Y reemplazar tabla elijo con nueva consulta con nombre. Entonces lo que va a hacer es, va a crear una vista sobre esta tabla y esa vista va a ser la que se va a incorporar o va a estar disponible en la vista de origen de datos para futuras dimensiones, para futuros cubos. ¿Bien? Entonces, aquí aparece un asistente para consulta muy similar al que tenemos en Access y en SQL Server. Y aquí pues, puedo indicar qué columnas son de salida, es decir, qué columnas se incluyen en el select. Entonces, por ejemplo, pues, supongamos que estoy interesado en no incluir ni la foto del empleado, ni el estado, ni la fecha de fin, ni la fecha de inicio. ¿Bien? Entonces van desapareciendo esas columnas del select. Y supongamos que estoy interesado en aquellos cuyo estado civil sea casado. Entonces me interesa ese marital status. ¿Cómo establezco las condiciones? Pues aquí abajo en el asistente localizo dónde está la marital status que está aquí y le digo filtro, pues le digo M. M de married en inglés, y casado. Bien, pues le pone con N porque es carácter Unicode, ¿no? Y aquí fijaros cómo ha creado el where, asociado a esa restricción que hemos introducido en la consulta. Yo podría ahora ver los resultados, ejecutar, y aquí me aparecerían 148 empleados que satisfacen esa condición, que están casados. Y además que le he quitado ciertas columnas. Si yo le diese a aceptar, que no le voy a dar, ¿qué es lo que conseguiría hacer? Pues lo que conseguiría hacer, le voy a cancelar, es que sustituiría esta tabla de empleados por esa consulta con nombre que he creado, en la que voy a mostrar solamente a aquellos empleados que están casados y ocultándole ciertas columnas. Eso es una cuestión acerca de las consultas con nombre. Puedo sustituir una tabla existente por una consulta con nombre. Otra cosa que puedo hacer es crear, si pico con el botón derecho, una consulta con nombre desde cero. Yo crearía mi consulta con nombre a partir de varias de las tablas que hay aquí y luego establecería sus relaciones con las tablas existentes dentro de la vista de origen de datos. Esa sería otra opción. Otra opción, la última, que quería comentar en este video tutorial, es cómo poder generar una columna calculada aquí. Vale, yo tengo aquí el nombre, los apellidos y la inicial del segundo nombre. Y quiero obtener el nombre completo de un empleado. Bien, pues voy a crear una columna calculada de forma que para cada registro que haya en esta tabla, pues va a crear una nueva columna en esa tabla. Para ello, selecciono la tabla, pico con el botón derecho en la zona de título y elijo nuevo cálculo con nombre. Le voy a poner full name como nombre de columna. Y ese full name es una columna que se completa con una expresión, no tiene un valor único, sino un valor calculado, y hay que calcular su valor. El valor sería concatenar el nombre, la inicial del segundo nombre y los apellidos. ¿Vale? Pues entonces lo pondría siguiendo una sintaxis que es bastante intuitiva así.
Primero pondría el first name. El operador de concatenación de cadena es el más. Le concatenaría un espacio en blanco. Luego le concatenaría el middle name. Que le tendría que concatenar una cadena que tendría un punto y un espacio en blanco. Y por último le concateno el last name. Y la columna full name va a estar basada en esas tres columnas y generará una cadena con los valores, con la composición de esos valores. Le damos a aceptar. Aquí aparece con el icono de una calculadora, como que es un elemento calculado. Y si pico ahora con el botón derecho sobre la tabla y le doy a explorar datos, pues veréis que esa columna, por ejemplo, para el empleado, aquí tenemos Guy Gilbert y Kevin Brown, pues tenemos que su columna full name contiene esos valores de ahí. ¿De acuerdo? Fijaros cómo tiene la composición. Bien, pues esto sería todo acerca de cómo crear consultas con nombre y de cómo crear cálculos con nombre.